Los 5 mejores métodos para revertir tu edad biológica, genética. No existe una sola causa de envejecimiento. De hecho, recién ahora estamos comprendiendo un poco más sobre el mecanismo de envejecimiento de nuestras células, y parece estar ligado a desechos celulares, tanto adentro de nuestras células como a la parte externa de las células en el tejido extracelular. Por otro lado, parece estar ligado también a mutaciones de los cromosomas o de nuestro ADN, y también del ADN que nosotros podemos tener dentro de nuestras mitocondrias, que son nuestras fábricas de energía. Y, obviamente, como seguro ya viste en vídeos de este canal, ligado a la esencia celular, que son básicamente la acumulación de células zombie, de células que ya no funcionan correctamente, al acortamiento de una parte de tu ADN llamadas telómeros, e incluso hay expertos que hoy consideran central para el envejecimiento celular la pérdida de nuestra capacidad de producir células madre, o incluso la disminución de la función sexual y reproductiva. Pero básicamente, lo que importa que entiendas es que todos estos mecanismos tienen que ver con la acumulación de daño en tus tejidos. Por eso, si nosotros queremos vivir mejor y evitar el deterioro que da lugar al envejecimiento en todos nuestros tejidos, debemos comprender cómo nuestro cuerpo envejece, cómo las distintas partes de nuestro cuerpo envejece para entender también qué podemos hacer al respecto. Piensa en el ejemplo del hueso. En los hombres, la densidad ósea de nuestros huesos normales comienza a disminuir desde los 35 años, mientras que en las mujeres en general ocurre a los 30 y se acelera luego de la menopausia, que es lo que todo el mundo conoce. Estos procesos dan lugar, tanto en el hombre como en la mujer, a la pérdida de la altura que nosotros tenemos en el arco del pie, e incluso a la disminución del líquido que tenemos en los discos intervertebrales. Y ambas situaciones, tanto la pérdida de líquido en los discos como la disminución de la altura del arco, nos hacen luego perder altura en centímetros, e incluso puede darse por esta pérdida de masa ósea una calcificación de tejidos que normalmente no tienen que calcificarse, generando una pérdida de la flexibilidad y generando más desgaste articular. Y de hecho, con respecto a los músculos, también tenemos una disminución de la masa muscular después de los 30 años, y suele haber una pérdida del 20% de la masa muscular a partir de ese momento. No es una pérdida menor. Con esa pérdida de masa muscular, disminuye nuestra fuerza, disminuye nuestra flexibilidad, disminuye nuestra coordinación y disminuye nuestro balance. Obviamente, no se da de la noche a la mañana. Es un proceso progresivo. De hecho, esta pérdida de masa muscular y esta alteración del balance y la coordinación es una de las principales causas por la que las personas con edad más avanzada suelen caerse. Esto a su vez lleva a un deterioro de nuestro sistema nervioso que no puede reclutar fibras musculares nuevas y empieza a generar un deterioro de la postura. Pero también empieza a aumentar por esta razón el riesgo de fracturas e incluso aumenta el nivel de desgaste articular, generando cada vez más inflamación y más dolor. Ahora, ¿qué hago con esta información? ¿Tengo que deprimirme y llorar y pensar que el envejecimiento es algo imposible de evitar y que sí o sí tengo que sufrir este destino? No, por supuesto que no. Todos vamos a envejecer, pero hay maneras de evitar el desgaste y el deterioro de nuestros tejidos para no sufrir estos síntomas. Tengo que entender el mecanismo del envejecimiento en mis huesos y en mis músculos para comprender qué procesos y qué mecanismos me sirven a mí para evitar esta sintomatología o, por lo menos, retrasarla lo máximo posible. ¿Cómo evito la pérdida de masa muscular y la pérdida de masa ósea? Muy simple, en cuanto a dieta y específicamente en cuanto a macronutrientes, es importante consumir una buena cantidad de proteínas, más que suficientes para mantener nuestra masa muscular. Este requerimiento proteico aumenta con la edad a medida que nos cuesta más mantener nuestra masa muscular, más cantidad de proteínas necesitamos para mantenerla. Pero, por otro lado, también se hace más difícil manejar altos valores de proteína en nuestro cuerpo sin tener una consecuencia, sobre todo a nivel renal negativa. No es igual de simple comer el doble de la cantidad de proteínas de las que mi cuerpo necesita a los 30 años porque quiero ganar masa muscular igual. Jamás sería mi consejo llevar esta misma práctica a los 70. Pero si me cuesta manejar las proteínas extra que tengo que consumir, ¿cómo puedo ayudar a mi organismo sin complejizarlo, sin generar ningún problema renal y sin sobrecargarme de proteínas que mi cuerpo no pueda manejar? Esto es fácil tomando aminoácidos sueltos en vez de tener que digerir esa cantidad de proteínas. Tomando aminoácidos esenciales, yo puedo cumplir la cuota que necesito diaria para asegurarme de que no tenga una pérdida de masa muscular o de que tenga la mínima pérdida posible. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, puedo regular mis niveles de testosterona.
Hoy existe una epidemia, metafóricamente hablando, por supuesto, de gente con bajos niveles de testosterona, particularmente los tipos de testosterona que son más activos. Vos tenés tres tipos, tenés la testosterona total, la suma de toda tu testosterona, y tenés la testosterona que está suelta en sangre, funcionando correctamente, que se llama testosterona libre, y otra que está unida a una proteína específica, que se llama testosterona biodisponible. Estas dos testosterona biodisponible y libre son los tipos de testosterona que más comúnmente encontramos en hombres y en mujeres en baja cantidad. Y esto no es una cosa menor porque la testosterona va a regular tu peso, va a regular tu masa muscular, va a evitar que vos acumules de más grasa corporal, va a mantener tu deseo sexual activo muchos años y va a cumplir un montón de otros beneficios para tu organismo. Con lo cual elevar mi testosterona de buenos valores de manera natural es una de las cosas más importantes que yo puedo hacer para mantener masa ósea y para mantener masa muscular. De hecho, bajos niveles de testosterona en hombres no solo alteran mi conducta, haciéndome tener comportamientos menos generosos, contrario a lo que nos imaginamos inicialmente, sino que además es un gran indicador de mortalidad. Voy a dejar el link en la descripción a vídeos míos sobre cómo aumentar naturalmente los valores de testosterona, ya que hay muchas cosas fáciles que puedes llevar a cabo. Y a nivel de macronutrientes, yo lo que puedo hacer es tomar vitamina D3 y K2. Estos dos tipos de vitaminas que son necesarias para mantener la actividad de células de tu tejido óseo son claves por varias razones. Por un lado, me ayudan a perder menos masa ósea. Esto sucede porque esas vitaminas son esenciales, como te menciono, para un correcto balance entre la actividad del osteoblasto, que es un tipo de célula que mete calcio y fósforo en tu hueso, y el osteoclasto, que hace la función exactamente opuesta. Obviamente, si yo quiero mantener un correcto nivel de densidad ósea, necesito más actividad del osteoblasto, o sea, de la construcción de tejido óseo, que de la eliminación. Y en este caso particular, agregar vitamina D y vitamina K cuando yo tengo un déficit de estas vitaminas facilita la actividad de las células que meten calcio y fósforo en el hueso. Por otro lado, la vitamina D es un nutriente esencial para el correcto funcionamiento del sistema inmune y un buen estado de ánimo. Y además, la vitamina K ayuda a evitar que el calcio que yo extraigo de hueso cuando voy perdiendo densidad ósea y que no debería haber extraído en primer lugar, no se deposite en lugares equivocados. Esto sucede en cerebro, sucede en vasos sanguíneos, sucede en válvulas cardíacas, etc. Y es un proceso tan, pero tan común que lo asumimos como normal y como correcto. Hasta en mi caso, cuando daba clases de anatomía y explicaba partes del cerebro, explicaba incluso cómo la calcificación de algunos sectores de nuestro cerebro, como la glándula pineal, eran normales con la edad, y por supuesto que no lo son. De hecho, es algo que deberíamos evitar para que nuestro cerebro funcione correctamente a medida que envejecemos. ¿Hay algún tipo de hábito o biohacking que yo pueda llevar a cabo para evitar el envejecimiento de mis músculos y evitar la pérdida de masa muscular? En general, sí. Aparentemente, los músculos reaccionan al estrés generado por calor, con lo cual, el calor estimula la generación de más tejido muscular y evita su pérdida. Por ende, puedes hacer algo tan placentero y fácil como usar el sauna regularmente y así evitar la pérdida de masa muscular sin que requiera 1 gramo de fuerza de voluntad de tu parte. Además, como te mencionaba, el estrés producido por el calor cuando entrenamos ayuda a aumentar la ganancia de masa muscular, incluso si trabajamos con una baja intensidad, con una baja carga en peso. Este es un dato importante para aquellas personas que no pueden entrenar ejercicios de fuerza, por ejemplo, o ejercicios más pesados por alguna lesión o algún dolor que tengan. De hecho, la vasodilatación, o sea, la dilatación de las arterias producida por el calor en el músculo, tanto si es aplicado de manera local como si es general, estimula el crecimiento muscular. En un estudio de 2019, se mostró que simplemente utilizando un pack de gel caliente mientras entrenan tríceps, incluso entrenando con baja intensidad, puedes obtener un crecimiento muscular simplemente por la aplicación del gel caliente de entre un 15% y un 20% más masa muscular en semanas, comparativamente con no utilizarlo. 15 o 20% de ganancia muscular extra simplemente por utilizar calor. Me parece algo muy bueno, y si no, siempre puedes utilizar un sauna para evitar la pérdida de masa muscular. Y no podría terminar este vídeo sin mencionarte lo obvio. El ejercicio físico. Para esto, cualquier tipo de ejercicio es igual de efectivo. No hay algo en lo que todos tenemos que ser responsables, y es en comprender qué estamos realmente haciendo por nuestra salud.
Yo no puedo pensar que hacer Kundalini y levantamiento de pesas me van a traer los mismos beneficios a nivel muscular. Cada ejercicio tiene sus pros y sus contras, y el tipo de ejercicio demostrado una y otra vez más efectivo para mantener masa muscular y para estimular mi longevidad es claramente el tipo de entrenamiento de fuerza, que básicamente implica pocas repeticiones y mucho peso. De todas maneras, si no sabes cómo es, te voy a dejar el link en la descripción para mi vídeo específico sobre ejercicios de fuerza, que también tiene una rutina descargable, y te voy a dejar en la descripción también mi vídeo sobre cuándo hacer cada tipo de ejercicio y qué beneficio trae cada tipo de ejercicio. Ejercicios de alineación musculares, de estiramiento, etc. La moraleja de todo esto es no te desesperes. El envejecimiento en tus tejidos puede ser prevenido y mejorado de muchas maneras. Organiza tu vida de manera tal que puedas sostener el esfuerzo a lo largo del tiempo para poder vivir mejor, hasta que exista un software con inteligencia que lo haga por vos. Tampoco falta tanto tiempo, y recuerda que consistencia le gana a intensidad todos los días. Si llevas años sin actividad muscular, empieza de a poco, gana consistencia en tu entrenamiento antes que cualquier otra cosa para evitar lesionarte y para poder disfrutar el proceso. Si te gustó este vídeo, ponle me gusta, compártelo con alguien que lo necesite, y que pueda evitar todos estos procesos hoy, o suscríbete al canal donde todas las semanas vas a ver vídeos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa, usando el elemento que vamos a ver en este vídeo. Un estudio mostró cómo personas podían rejuvenecer 8 años de su edad genética en solamente 7 meses. Todos estamos envejeciendo en este momento, y para 2050 se estima que casi un cuarto de la población mundial va a tener más de 60 años, y quizás incluso más porcentaje con la crisis demográfica en China hoy. Por esta razón y muchas otras, es importante que podamos envejecer de la manera más sana posible y revertir los daños que suceden normalmente en nuestro cuerpo a medida que cumplimos años, o simplemente por los malos hábitos que tenemos. En los últimos años, han aparecido muchas sustancias, procesos y alimentos que han mostrado enormes beneficios para revertir el envejecimiento, desde sustancias como el NAD que ayudan a producir más energía en nuestro cuerpo, hasta sesiones de cámara hiperbárica que han demostrado volver a alargar la parte final de nuestro ADN, reparando el envejecimiento genético que sucede en nuestro cuerpo y evitando la formación de células senescentes o células zombie. Pero hoy está en proceso de investigación una sustancia aún más prometedora para frenar los procesos de envejecimiento celular, que vamos a ver en este vídeo. Estas investigaciones son importantes porque son en humanos, no solo tienen el potencial de aumentar los años que estamos vivos, sino también de disminuir la aparición de muchas enfermedades crónicas que nos arruinan la calidad de vida durante la vejez. Y para vos, que te interesa la estética y no tanto la salud, comprende que van de la mano. El que vive más a una misma edad que otra persona también se ve más joven. Pero ¿por qué envejecemos? Nuestro cuerpo envejece como consecuencia de muchos procesos. Acumulación de sustancias tóxicas como radicales libres que terminan dañando nuestras células, daño en nuestro ADN, en la información genética que tenemos, baja producción de energía y muchos mecanismos más. Es por eso que todas las sustancias que tienen el poder de frenar o mejorar cualquiera de estos mecanismos de envejecimiento también tienen el poder de frenar nuestro envejecimiento. Y una de las sustancias más prometedoras, según investigaciones nuevas, es el alfa-cetoglutarato. Esta sustancia, que ya vamos a ver, tiene el mismo problema que muchas otras. Son sustancias necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y de la producción de energía, como pasa con el NAD, por ejemplo, pero que lamentablemente disminuyen con la edad. Y esto crea un círculo vicioso que nos lleva a todos a sentirnos más cansados cuando envejecemos, pero también a tener menos energía a nivel celular, dándonos lugar a más problemas, más envejecimiento y una peor calidad de vida como consecuencia. Esta sustancia, conocida como ACT, es central para la energía de todas nuestras células, porque participan en algo llamado ciclo de Krebs, y la usamos para oxidar grasas, hidratos de carbono y aminoácidos, y poder transformarlos en la energía que usa nuestro cuerpo, que es el ATP. Esto te brinda flexibilidad metabólica, y de hecho necesitamos ACT para aproximadamente 1,000 reacciones diferentes en nuestras células, para la producción de colágeno, porque ayuda a enzimas que necesitamos para estabilizar las moléculas de colágeno. Lo que logra este cambio es hacer que tu colágeno tolere una mayor temperatura sin desarmarse, sin perder su piedad. Y en segundo lugar, tenemos la reducción de radicales libres y con esto también la reducción de canas. Si no viste mi vídeo sobre canas y cómo reducirlas, te lo dejo en la descripción.
Pero uno de los aspectos más importantes era que en tu cuerpo se acumulaba un radical libre llamado peróxido de hidrógeno, y es uno de los principales responsables de la aparición de canas de manera prematura. Afortunadamente, tenemos mecanismos para eliminar estas sustancias, y el Aki es uno de ellos. Y esta misma reducción de radicales libres es la que permite generar un efecto de protección para varios de tus órganos, como el cerebro. En tercer lugar, tenemos la reducción de la inflamación. Como te dije al principio del vídeo, cuando envejecemos, hay muchas células que en lugar de morir se transforman en células senescentes o células zombie, y estas células liberan sustancias inflamatorias que obviamente generan daño en nuestro cuerpo. El Aki no termina de eliminar o erradicar estas células senescentes, como sí lo hacen sustancias como la rapamicina, pero sí impiden que estas células produzcan inflamación y causen daño en nuestro cuerpo. En cuarto lugar, el Aki impide la pérdida de músculo. De hecho, nos ayuda con la construcción de tejido contráctil y, a su vez, activa la oxidación de grasas, como te mencionaba antes, con lo cual nos sirve para obtener más energía y quemar grasas mientras construimos músculo. Pero a su vez, mejora la performance deportiva, porque te ayuda a producir más energía, por un lado, pero a reducir la acumulación de amonio y de urea durante el ejercicio intenso. En quinto lugar, estimula el sistema inmune, al ser una fuente de glutamina, el Aki da energía a células de tu sistema inmunológico, como los macrófagos o los linfocitos, y les permite aumentar la capacidad bactericida, la capacidad de destrucción de bacterias que tienen. Esto sirve, por un lado, para fortalecer la capacidad de nuestro sistema inmune, pero también para mantener una barrera intestinal sana y evitar que las bacterias se desarrollen en lugares que no deben o se desarrollen de más. Y no podemos dejar de nombrar al efecto que tiene la AC sobre la expectativa de vida. La evidencia nos indica que ya alargó la vida en estudios a gusanos, a ratones y a cerdos, y ya vas a ver cómo aplica también a humanos, pero la pregunta obvia que nos hacemos es, ¿por qué tiene este efecto sobre la expectativa de vida? Y en estudios anteriores, el AC mostró cómo podía expandir la expectativa de vida de parásitos, por impedir la actividad de algo llamado emetor, algo esencial tanto en la construcción de nuevo tejido como en el aumento de la expectativa de vida. Si queremos construir tejido nuevo, tenemos que aumentar la actividad de emetor, pero perdemos expectativa de vida al hacerlo. Este estudio es importante porque mostró un aumento de la expectativa de vida en esos gusanos de un 50%, y si bien un 50% es muchísimo tiempo, eso obviamente no va a ser trasladable a humanos. Un detalle que es muy importante que tengas en cuenta es que en los estudios, el Aki no extiende la expectativa de vida de los gusanos que ya estaban en restricción calórica. Esto quiere decir que el mecanismo por el cual aumenta nuestra expectativa de vida posiblemente sea el mismo que aumenta nuestra expectativa de vida cuando hacemos restricción calórica, cuando comemos menos calorías de las que necesitamos. ¿Pero por qué es importante para nosotros los humanos? Porque significa que no necesitamos restringir nuestras calorías un 30% para vivir un 30% más. Ya sabemos hace mucho tiempo que la reducción de calorías aumenta la expectativa de vida en humanos, pero no queremos hacerlo porque nos gusta comer. Pénsalo de esta manera, incluso si estás dispuesto a reducir un 30% de tus calorías el resto de tu vida para vivir más, vas a tener que resolver el problema de la reducción de peso corporal. Acá, el AC podría resolver eso, dándonos beneficios similares sin necesitar una reducción calórica tan importante. Y cuando escalamos los estudios con el AC a ratones, ¿qué encontramos? Encontramos un aumento de la expectativa de vida en distintos grupos de ratones, pero mucho más importante que ese aumento de la expectativa de vida, que fue dentro de 18 y 19%, es la disminución en el índice de fragilidad. Este índice básicamente nos sirve para entender cuán vulnerable o cuán saludable es una persona mayor, y la diferencia entre los grupos de ratones que usaron AC y los que no usaron es muy grande. Sin importar si el aumento de la expectativa de vida en ellos no es tan importante. Y la pregunta que te vas a hacer si escuchaste esto es, ¿qué efecto tienen en humanos? Y estudios finalizados en 2021 muestran cómo el uso de AC en personas de mediana edad por solamente 7 meses genera una reducción en la edad genética de 8 años en promedio, pero a su vez genera una reducción en los niveles de inflamación general en el cuerpo e incluso cambios positivos en el envejecimiento de la cara. Para que tengas una referencia, rejuvenecer 8 años tu edad genética significa vivir un 10% más. También significa, como te mencionaba antes, menos fragilidad en los últimos años de tu vida.
Pero no todo lo que brilla es oro, y eso significa que tenemos que tener en cuenta varios aspectos de esta nueva información con respecto a la ACT. En primer lugar, el estudio es pequeño y no tenía un grupo control, pero es muy probable que el AXI aumente nuestra expectativa de vida de una manera significativa. El segundo punto a tener en cuenta de toda esta información nueva es que se estudió solamente por 7 meses. No sabemos si el efecto es acumulativo ni si sigue acumulando efectos en términos de rejuvenecimiento o si se maximiza en algún momento. El tercer punto de esta información es central. Si ya haces ayuno intermitente, ¿por qué? Porque como el AC usa el mismo mecanismo que la restricción calórica, es probable que en personas que ya hacen un ayuno de 20 o 23 horas o en personas que ya hacen una dieta hipocalórica, tenga un efecto menor en cuanto a la longevidad porque ya estás utilizando el mismo mecanismo que aumenta tu expectativa de vida a través de cosas como el ayuno intermitente o la restricción calórica. Y además, las personas con más edad cronológica y las personas más envejecidas genéticamente con respecto a su edad cronológica son las que mostraron tener más resultado, o sea, las que peor estaban y las que más grandes eran de edad de base, mostrándonos que probablemente sea mucho más útil usar suplementos con AQ luego de tus 50. Y algo que todos los que estamos interesados en longevidad tenemos que entender es que hay diferencias sexuales. No todas las herramientas que aumentan tu expectativa de vida funcionan igual de bien para ambos sexos. Por ejemplo, todo indica que utilizar metformina, AQ o rapamicina para aumentar tu expectativa de vida es más efectivo si sos mujer que si sos hombre. Pero, ¿qué nos tenemos que llevar de toda esta información? Si yo me enfermo, quiero recibir el mejor tratamiento posible, pero prefiero no enfermarme en primer lugar. Mucho de lo que podemos hacer para ser más longevos requiere esfuerzo y requiere un propósito, una razón para sostener nuestro esfuerzo a lo largo del tiempo y vivir más. Pero más allá del esfuerzo, es importante que entiendas que muchas enfermedades que arruinan nuestra vida, como las demencias y otras enfermedades debilitantes, son mucho más comunes con el envejecimiento, y es muy probable que sea más fácil concentrarnos en reducir los años de enfermedad mientras estamos vivos, los años en los que podemos tener enfermedades debido al envejecimiento, con herramientas como ACT, como ayuno intermitente, como restricción calórica o como nada, básicamente reduciendo el envejecimiento en sí mismo, antes que enfocarnos en luchar con cada una de estas enfermedades y así tener resultados que mejoren nuestra calidad de vida de manera efectiva. En este vídeo, vamos a ver cuál es el mejor mecanismo para saber si lo que estamos haciendo, si nuestros hábitos y nuestra vida cotidiana, están destruyendo nuestra salud o nos están dando más años de vida. Normalmente medimos nuestra edad de manera cronológica, contamos nuestros años, y ese es simplemente nuestro parámetro. Somos más jóvenes o más viejos en base a ese número. A esta altura del partido, seguramente te hayas dado cuenta de que no envejecemos todos por igual. Dos personas pueden verse extremadamente diferentes y las dos tener 60 años. Esto no es solo estético, no significa que te va solamente a ver mejor esto, significa que la persona que envejece mejor va a envejecer con menos síntomas, sin dolores, y va a tener enfermedades más tarde en la vida que aquella que envejece peor. A mi modo de ver, la longevidad tiene un beneficio mucho más importante que vivir más años. Se trata de vivir mejor cuando estamos vivos, de que nuestro cuerpo funcione mejor, que tengamos más energía, un mejor estado de ánimo, más vitalidad, mejor sexualidad y mucho más. Las mismas cosas saludables que nos hacen vivir más también nos hacen vivir mejor. Pero si solo medimos nuestra edad cronológica, no podemos realmente comprender si todo el esfuerzo que estamos haciendo por nuestra salud sirve o no, y aquí es donde entra en juego la edad biológica. La edad biológica es lo que me dice si mi salud va por buen o mal camino. Imagina a dos personas de 50 años. Una es sedentaria, fuma 20 cigarrillos diarios, marihuana ocasionalmente y toma 4 o 5 tragos por semana, además de todo esto nunca llega a cumplir sus horas de sueño profundo necesarias. Y la segunda persona de la misma edad realiza ejercicios de fuerza, algo de ejercicio aeróbico, prioriza el sueño y el descanso, no fuma socialmente, toma unas copas de vino de manera ocasional y hace ayuno intermitente. Estas personas no van a envejecer igual, y si las dos tienen 50 años, la diferencia entre ellas la medimos determinando su edad biológica. ¿Qué edad realmente tiene tu cuerpo? Mientras mejores hábitos tenga, más van a tardar mis células en envejecer, mientras más células madre renueven mis tejidos, más jóvenes se van a mantener esos tejidos, y mientras más ayuda mi cuerpo a mantener sus niveles de energía y de sustancias esenciales como el nadie, otras que vamos a ver, más fácil va a ser para mi cuerpo funcionar bien.
El impacto que tiene todo esto se puede medir calculando tu edad biológica en base a algo llamado metilación. Pénsalo de esta manera, el ADN de todas las células es igual, todas tus células tienen el mismo ADN, por eso podemos identificar a alguien en base a su ADN sin importar de qué célula se extrajo, si es de una célula de la boca que se recuperó en saliva o si es de un pelo. Pero entonces, si una célula de tus músculos tiene la misma información que una neurona, ¿por qué son diferentes y por qué cumplen funciones diferentes cuando tienen las mismas instrucciones genéticas? ¿Por qué no expresan todas esas instrucciones, toda la información de tu ADN, solamente las partes que necesitan, el resto se silencia, no se expresa? La célula muscular expresa solo lo que necesita, y lo mismo sucede con la neurona. Esto se hace a través de algo llamado metilación, que es una modificación de tu ADN para silenciar lo que no necesitas, y los pequeños marcadores de metilación y epigenéticos que tiene el ADN son los que nos ayudan a que una célula sea una neurona y no otra cosa, los que le dan la identidad a una célula de tu cuerpo. Pero esta metilación no se mantiene estable, no es siempre igual. A medida que acumulamos daño en nuestro cuerpo y vamos envejeciendo, perdemos mucho de este mecanismo de metilación. A más envejecemos, más cambia este mecanismo. Pensá en un metal viejo o expuesto a malas condiciones, a peores circunstancias, tiene más oxidación o más daño va a tener, y ahora pensá en ese óxido del metal como el daño que puede aparecer en tu ADN. Uno de los descubrimientos más importantes de la última década con respecto al envejecimiento de la longevidad es que podemos usar estos pequeños marcadores de nuestro ADN para medir cuánto han realmente envejecido nuestras células, cuán viejos somos biológicamente hablando, no cuántos años tenemos, sino cuán rápido ha envejecido nuestro cuerpo, porque el ADN de tus células envejece igual que todo lo demás. ¿Y qué hay sobre los telómeros, esa parte final del ADN que se acorta a medida que envejecemos y que ya te había mencionado en varios vídeos anteriores? No puedo usar eso para medir mi envejecimiento. El largo de los telómeros sí es extremadamente útil para la metilación y para la medición del envejecimiento, pero solo en un tipo de células específicas, que son las células madre. Obviamente, a más células madre tengo y a más de esas células se pueden reproducir y reemplazar los tejidos viejos y las células viejas, más fácil va a ser para vos frenar el envejecimiento y rejuvenecer tu organismo, y los telómeros más largos en esa célula significa que por más generaciones de células nuevas van a poder ayudarte a rejuvenecer tu cuerpo, y por eso son más importantes los telómeros de las células madre que de cualquier otra parte del cuerpo, son simplemente más específicos. Pero a veces, por miles de razones, desde las condiciones en las que vivimos hasta la radiación a la que estamos expuestos, dañamos parte de nuestro ADN que no son esos telómeros y que aceleran nuestro envejecimiento. Igual, por eso la medición de telómeros sirve, pero es aproximada porque no puede tener todo en cuenta. Lo mismo pasa con todos los métodos conocidos para medir la edad biológica que han existido por décadas, ninguno de todos estos ha sido capaz de cumplir con todos los criterios que nosotros necesitamos para poder cuantificar nuestro envejecimiento. Para esto, el reloj que usemos para medir nuestra edad biológica tiene que poder, en primer lugar, predecir el ritmo de envejecimiento, o sea, debe poder decirnos dónde está una persona parada en su expectativa de vida real, transformándolo en un predictor de vida mucho mejor que simplemente considerar cuántos años tenemos. En segundo lugar, tiene que poder monitorear los procesos de envejecimiento per se, no tiene que ser una consecuencia o una enfermedad, y muchas veces el acortamiento de esos telómeros puede suceder por una enfermedad. En tercer lugar, tiene que poder medirse de manera frecuente sin dañarnos, para que nosotros tengamos un parámetro de si lo que estamos haciendo sirve o no. Y en cuarto lugar, tiene que ser tanto aplicable a humanos como a animales de laboratorio. Y lo más difícil de todo esto es realmente comprender que nuestro cuerpo no envejece por igual en todos los tejidos. Por ejemplo, quizás sos alguien que ha tenido una muy buena dieta llena de antioxidantes, un buen nivel de ejercicio, pero siempre ha estado expuesto a cantidades excesivas de sol y de rayos UV sin ningún tipo de protección. Esto obviamente lleva a que si medimos tu edad biológica en la piel sea más alta que en otros sitios como músculo, porque estuvo expuesta a más mecanismos que la envejecen. Y el uso de Machine Learning en información de nuestro ADN, en estos cambios sobre todo de metilación que te mencionaba antes, dio lugar a que podamos comprender qué sitios de nuestra información genética pueden predecir nuestro envejecimiento con alta especificidad. Y hay dos relojes que, en base a estos cambios en el ADN, pueden medir nuestra edad biológica.
El reloj de Orbat, que es el más famoso y puede predecir tu edad midiéndote el ADN de varios sitios del cuerpo, y otro reloj llamado Grimage, que es muy interesante porque puede predecir con bastante éxito cuánto tiempo nos queda de vida en base a cómo estamos hoy y establecer un riesgo de morir por causas naturales. Estos descubrimientos y estos relojes se fueron ajustando y mejorando durante los últimos años y son esenciales por tres razones que nadie tiene en cuenta. En primer lugar, son esenciales porque pueden evaluar la efectividad de terapias antienvejecimiento. ¿Cómo sabemos si lo que estamos haciendo sirve para mejorar nuestra expectativa de vida y la velocidad a la que nuestro cuerpo envejece? Nadie quiere pasar toda su vida haciendo ayuno intermitente o tomando nado estimulando sus situinas para que luego de su muerte se pueda evaluar si eso funciona o no como mecanismo para ser más longevos. Medir nuestra edad biológica con estos relojes basados en metilación nos permite entender si lo que estamos haciendo para estimular nuestra longevidad sirve o no. Quizás estás invirtiendo dinero en un suplemento y querés saber si tuvo un efecto o estás haciendo ayuno intermitente de 20 horas y querés saber si tuvo un impacto positivo en tu edad biológica y en la velocidad a la que envejeces. Estas mediciones son las que permiten entender efectivamente eso sin pasarnos el resto de la vida teniendo que sostener algo. En segundo lugar, tenemos que entender que por nuestra individualidad no todo funciona para todo el mundo. Esto significa que si yo tengo 10 herramientas que me permiten ser más longevo y envejecer más lentamente, no todas van a ser igual de efectivas para mí. Quizás me sea más útil concentrar mis esfuerzos en aplicar las herramientas 1, 3 y 7, y a otra persona le sirva otra combinación por sus factores individuales. Probablemente el resultado sea mucho más eficiente en términos de esfuerzos y de recursos que tratar de aplicar todo a medias. Y por último, estos relojes nos ayudan a entender por qué envejecemos. Sabemos que puede ser por el acortamiento de los telómeros, por cambios epigenéticos como los hábitos buenos o malos que alteran el funcionamiento de nuestro cuerpo, por inestabilidad genética, por problemas o disfunciones de las mitocondrias, que son las que producen nuestra energía, por alteraciones en la comunicación entre células, por esencia celular, que es la formación de células zombie que ya envejecieron, e incluso puede suceder porque se nos acaban las células madre, entonces no podemos reponer tejido nuevo. Pero no sabemos exactamente cuál de estos causa el envejecimiento, y entenderlo nos puede ayudar a crear terapias nuevas que frenen el envejecimiento. No hay una separación entre nuestro desarrollo y nuestro envejecimiento, no hay un punto donde podamos decir, bueno, en este momento empezamos a envejecer. No se trata de decir, a la edad de 18 años o 21 años o la que fuere, dejo de crecer y comienzo a envejecer. De hecho, ambos procesos suceden a la vez, y muchas veces vemos marcadores relacionados con el envejecimiento incluso en recién nacidos. ¿Cuáles son las buenas noticias de todo esto? Los estudios realizados sobre este tema mostraron que revertir el envejecimiento genético primero que nada es posible, que aplicando cambios que mejoren nuestra salud en general podemos disminuir nuestra edad genética y revertir nuestro envejecimiento un par de años. Pero por otro lado, es importante que entiendas que estos relojes nos permiten medir qué sirve para frenar nuestro envejecimiento genético sin probarlo durante toda la vida. Tenemos muchos elementos prometedores y sustancias candidatas, desde suplementos como el resveratrol, el NMN, el NAD, la espermidina, el AC y otras sustancias, hasta tratamientos con células madre y todas las terapias que estimulan a la formación de nuestras propias células madre en el cuerpo. E incluso, podemos modificar los factores de Yamanaka y ver qué efecto tiene el ADN humano para rejuvenecerlo. Esto también significa que ya no necesitas hacer ayuno intermitente toda la vida para saber si funciona o no. Mientras esperamos estos resultados, recordad que hay mucho que podemos hacer para cuidar nuestra expectativa de vida y, sobre todo, para mejorar nuestra calidad de vida mientras estamos vivos. Todos queremos sentirnos sanos y rejuvenecer nuestro organismo para tener más energía, funcionar mejor o simplemente para vivir más. Y estudios recientes mostraron cómo podemos rejuvenecer nuestras células 30 años cambiando simplemente 4 cosas. Lo primero que tenemos que entender si queremos rejuvenecer nuestro organismo es, obviamente, cómo envejece. Es entender que el proceso de envejecimiento es la consecuencia de la ruptura de la comunicación en la célula, porque nuestro ADN se expresa según la información que recibe de afuera. Esto quiere decir que mi ADN, que mis genes no son necesariamente mi futuro, que no estoy destinado a lo que mi ADN determina. No es que por tener el gen para X enfermedad voy a necesariamente tener esa enfermedad.
Lo que importa en sí no es el ADN que no lo puedo cambiar, sino todo el sistema que lo controla, que decide qué pedazo de toda esta información voy a expresar y qué pedazo no voy a expresar. Este sistema que controla el ADN se llama epigenoma, porque está por encima de nuestros genes. Mientras más alteramos al epigenoma, más vamos a envejecer, y todas las cosas que asociamos nosotros a envejecimiento, en realidad, son consecuencia de la ruptura de estos mecanismos durante la vida de las células. Estas expresan diferentes patrones de genes, no son iguales los genes que expresan al principio de su vida que los genes que expresan al final de la vida de las células. De hecho, esta expresión hace fácil identificar si una determinada célula es vieja o es joven. Y como ya debes saber si soles mirar este canal, las células más viejas tienen tan dañado su ADN que la parte final, que normalmente las protege, que se llama telómero, se va perdiendo hasta que directamente se dañe el ADN. Vos tenés algo que lo protege y a medida que se replica esa célula y va envejeciendo, se va cortando hasta el punto en donde dañás la verdadera información que vos querés proteger. En ese momento cuando perdimos información, las células ya envejecieron tanto que ni siquiera pueden cumplir su función. Pensar en una célula muscular, por ejemplo, que no se puede contraer, lo mismo sucede con la producción de energía, cae la cantidad de energía que podemos producir a medida que las células van envejeciendo. De hecho, es una de las razones más importantes por las que envejecemos, y a esto nosotros a nivel celular le llamamos disfunción mitocondrial, básicamente que las fábricas de nuestras células de energía no estén funcionando como corresponde. Y a partir de ese proceso, se empiecen a alterar muchos más de nuestra célula simplemente porque no tenemos la energía o el combustible necesario. La expresión de los genes, los telómeros y la actividad de las mitocondrias se transformaron a partir de ese momento en herramientas que nos permiten medir la edad biológica de nuestro cuerpo y de nuestras células, saber cuántos años realmente tiene biológicamente, no cronológicamente, nuestro cuerpo. Y en 2011, estudios hechos en Francia tomaron un tipo de célula llamada fibroblasto de personas ancianas y de personas sanas de más de 100 años y lograron rejuvenecer a estas células, pero no le quitaron un par de años, las volvieron a transformar en células madre, en células pluripotenciales que se pueden transformar en cualquier otra cosa. Estamos hablando de tomar células viejas y rejuvenecerlas por completo, con mitocondrias sanas que producen más energía, con telómeros más largos y con la expresión de estos genes típicos de la célula muy joven. Básicamente, parecían células de una persona en desarrollo, no de un anciano de 100 años. Pero los experimentos no terminaron ahí, porque la realidad es que, por más que las células madres sean geniales, nosotros necesitamos que esas células se transformen en parte de nuestros tejidos y que funcionen. O sea, realmente las células madre nos sirven cuando luego se pueden transformar en algo útil o en parte de nosotros, y eso es efectivamente lo que hicieron, tomar estas células rejuvenecidas y las volvieron a transformar en esos mismos fibroblastos de los cuales habían partido, pero ahora jóvenes e igual de fuertes y eficaces. Esta es la primera vez en la que se demostró que células de una persona muy anciana, te recuerdo que había participantes de más de 100 años, podían ser rejuvenecidas y transformadas en células funcionales, pero jóvenes. La pregunta que todos nos hacemos es cómo se rejuvenecieron estas células. Bueno, originalmente pensábamos que cambiar los genes que controlan nuestro envejecimiento era extremadamente complejo, pero estábamos equivocados. En 2006, investigadores japoneses probaron que necesitamos cambiar solamente 4 genes de una célula para rejuvenecerla hoy. A esos genes le llamamos factores de Yamanaka, en honor a uno de sus descubridores y ganador del premio Nobel en 2012. Estos factores, estos genes son clave porque le permiten a una célula cambiar su comunicación y afectar a muchísimos procesos más. Básicamente, le permite rejuvenecerse, expresar los genes que expresa una célula joven, producir más energía, funcionar mejor y mucho más. Pero lo interesante es saber que cambiando 4 factores, podemos cambiar la edad de nuestras células y que en un futuro, probablemente, podamos usar tecnología derivada de esta información para vivir mejor. De la misma manera que con estos 4 genes lograron transformar fibroblastos, un tipo de células, en células madre pluripotenciales que podían transformarse en lo que fuese necesario después. Pero podemos hacer esto adentro de nuestro cuerpo, es fácil aislar una célula en un laboratorio, pero no en un ser vivo, donde las células que rejuvenecen dejan de cumplir su función. Imagínate células del músculo cardíaco dejando de contraerse para bombear sangre.
El problema es que básicamente cada vez que transformamos una célula envejecida en células madre y las rejuvenecemos, borramos su identidad, ya no es más una célula del músculo cardíaco, ahora es una célula madre que no está bombeando ni contrayendo un músculo. Entonces, el equilibrio se encuentra en poder rejuvenecer lo suficiente de nuestras células como para obtener esos beneficios, pero no tanto como para borrar su identidad. ¿Ese equilibrio se puede lograr? Sí, por supuesto que sí. Los estudios hasta ahora han mostrado que en ratones es posible usar estos factores para rejuvenecer las células de manera parcial, y los ratones que participaron en el experimento vivieron un 50% más tiempo que los del grupo control. Y en 2020, el grupo del Dr. Sinclair usó estos mismos mecanismos para devolverle la visión a ratones a los que le habían cortado el nervio óptico. Básicamente un nervio cortado se reparó solo gracias a esta reprogramación y rejuvenecimiento celular, e incluso recuperaron la visión ratones que la habían perdido por elevada presión intraocular. Así que la respuesta es sí, podemos revertir este reloj biológico en humanos usando el mismo proceso de rejuvenecimiento con estos factores, pero debemos hacerlo de manera parcial para que las células no pierdan su identidad. Esto nos va a permitir lo mejor de los dos mundos, por un lado, un efecto muy positivo en el rejuvenecimiento y en la edad de las células, y por el otro, no perder la identidad y no tener que crear de nuevo una célula. Y estudios de 2021, del año pasado, lograron hacer un rejuvenecimiento parcial de células con una edad biológica de 60 años, y en 13 días se volvieron células de 25 años, con lo cual los resultados efectivamente son impresionantes. ¿Qué falta para poder aplicar este tipo de terapias en humanos? Un vector, una manera de generar estos cambios en nuestras células en la cantidad correcta sin tener que sacarlas de nuestro cuerpo, y si bien falta para esto, como te habrás dado cuenta por los años de estos estudios, este tema avanza de velocidades espectaculares. Ahora, no me interesa vivir más ni rejuvenecer, ¿por qué debería importarme esta información a mí? Porque son útiles para la sociedad estos descubrimientos, incluso si nunca te interesó vivir más, por la simple razón de que estos factores de Yamanaka afectan a la comunicación entre todas nuestras células, y al rejuvenecer, las células resetean estos mecanismos de comunicación o los reparan, y las fallas de estos mecanismos de comunicación, como WNT mutaciones, están relacionadas con enfermedades como cáncer de mama, como cáncer de próstata, diabetes, glioblastoma, cáncer de colon, de páncreas o incluso cáncer de hígado. Si reparamos o reducimos este daño en la comunicación celular, también reducimos en gran medida el riesgo de padecer estas y otras enfermedades. Este proceso de rejuvenecimiento celular nos permite acercarnos mucho más a la capacidad regenerativa de los bebés o de los niños. Pensá en los recién nacidos, donde la capacidad regenerativa es tan importante que le permite a un bebé que por traumatismos perdió parte de un dedo desarrollarlo de nuevo. Esta capacidad obviamente desaparece con la edad y a los 6 o 7 años solo hay relatos de casos de niños que vuelven a desarrollar la punta de un dedo luego de haberla perdido por un traumatismo. Lo que diferencia estas capacidades de regeneración de las de un adulto son las células madre, las células capaces de transformarse en lo que sea, en el tejido que sea, para reparar un daño. Conocemos la capacidad regenerativa de las células madre, por eso hoy tenemos terapias que pueden rociar células madre en una quemadura importante para regenerar la piel casi sin dejar cicatrices. La utilidad de las células madre es clarísima, pero si podemos rejuvenecer nuestras propias células para repararse a sí mismas en vez de tener que usar células madre, aún mejor. ¿Por qué es importante toda esta información? Todos los estudios que vemos hoy sobre longevidad, el hecho de poder aumentar nuestra expectativa de vida, no son cuestiones de vivir más años en malas condiciones. Nadie quiere eso. Tenemos que cambiar esa mentalidad y entender que longevidad no es morir a los 100 años en vez de a los 80, es haber disfrutado más de tu vida y de tu salud, es tener la energía y la fuerza para hacer lo que querés a cualquier edad, es poder ver, poder escuchar, poder caminar y disfrutar de la vida hasta el día en el que me toca irme, es cambiar nuestra identidad de ser viejo, hacerlo un juego y mantener un propósito claro, estar abierto a nuevas ideas para que valga la pena el esfuerzo que hacemos por nuestra salud.